Hola, hoy estaremos revisando un poco las medidas de tendencia central, de dispersión, de distribución y de posición para estadística. El contenido, lo que diré en este video, será un poco de teoría, las definiciones, las características y la importancia para la psicología de las medidas y un ejercicio con sus fórmulas. Tenemos las medidas de tendencia central. Son aquellas que nos indican qué tan agrupados hacia el centro se encuentran los datos de una sucesión. Las características es que son utilizadas para describir y comprender la distribución y las características de un conjunto de datos. Son los datos más representativos. Y son herramientas estadísticas básicas y fáciles de calcular, pero a veces tienden a confundirse entre ellas mismas. Importancia para la psicología. Nos permite identificar los datos más representativos de un estudio psicológico. Es como el estándar, realmente. Sí, las medidas como más importantes. Voy a ser una de las medidas más importantes, más representativas de todo un estudio psicológico. Y esto es un requisito, que se hagan estos estudios psicológicos porque son requisitos para que sea llamada ciencia. Entonces, para venir a resumir esos resultados, se tienen que poner los datos más representativos para publicar el estudio. Tenemos la media, que es la medida de tendencia central más conocida, que también se llama promedio. Es el estándar obtenido al sumar todos los datos entre el número total de ellos. Aquí tenemos la media. La media es el total de la marca de clase por F entre N. Estaremos aquí trabajando con puros datos agrupados y puras fórmulas de datos agrupados. Tenemos la mediana, que representa la mitad de los datos ordenados de menor a mayor. La mediana es exactamente la mitad de los datos. Entonces, la mitad que esté antes de la mediana será menor a ella y la mitad que esté después de la mediana será mayor a ella. Ok, para sacar la mediana tenemos que dividir nuestro número total de datos entre 2. Eso nos dará nuestro intervalo medianal. Después del intervalo medianal vamos a sacar el límite inferior, la amplitud del intervalo, n entre 2, que ya lo sacamos, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Entre todo esto, entre la frecuencia absoluta del intervalo medianal. La moda. La moda representa el dato que más se repite. Para nosotros sacar nuestro intervalo modal, tenemos que fijarnos en la frecuencia más alta. La frecuencia más alta es nuestro intervalo modal. Pero bueno, no es la moda como tal. Lo que nosotros queremos saber es el dato que más se repite. Entonces, de ese intervalo modal vamos a sacar el límite inferior, la amplitud de 1 entre D1 más D2. Ok, D1 es la frecuencia inicial menos la frecuencia inicial también del intervalo anterior al intervalo modal. Ok, y D2 es la frecuencia inicial menos la frecuencia inicial del intervalo siguiente al intervalo modal. Ok, tenemos las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son aquellas que nos indican el grado en que varían los datos, señalando la tendencia a desviarse de la centralidad. Porque no todos los datos pueden ser iguales. Bueno, hay algunos estudios en que sí, pero cuando hacemos estudios humanos, pues no. Las medidas de dispersión, ok, las características. Entregan información sobre la variación de la variable y pretenden resumir en un solo dato la dispersión que tiene un conjunto de datos. Ok, todo lo que está fuera de la tendencia central. La importancia para la psicología es que la psicología de por sí atiende las diferencias individuales, por lo que también es importante fijarse en los datos que se desvían de la media y también organizar otros estudios psicológicos para ver por qué esos datos se desvían de la media. Y también nos tenemos que fijar muchísimo en todo eso para atenderlo. Ok, el rango de variación es la medida de dispersión más fácil de sacar, pero también es una de las más imprecisas, porque es simplemente la resta entre el mayor valor de la variable y el valor de la variable. No es demasiado representativo al no tener en cuenta los datos del medio. La varianza describe la distancia media al cuadrado con respecto a la media. Tenemos esta fórmula acá, que aquí está todo esto. Simplemente tenemos que sacar el total y lo demás nos lo da la tabla entre n menos 1. Este es como un paso 1 para saber lo que realmente vamos a usar en más fórmulas, que es la desviación típica, S. Se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Esta es la variación como tal. Es la raíz cuadrada de
S al cuadrado de la varianza. Tenemos el rango intercuartílico, es otra medida de dispersión, pero aquí sí tenemos que sacar primero las medidas de posición, que serían el cuartil 3, que sería el 75% de los datos, y el cuartil 1, que sería el 25% de los datos. Las medidas de distribución son aquellas que nos ayudan a representar gráficamente la tendencia central y la dispersión de una serie de datos. ¿Ok? Graficar. Ok, características. Resumen de la dispersión y la tendencia central en un gráfico. Muestran la naturaleza de los datos y casi siempre hay asimetrías y curvas muy diferentes, porque lo que nosotros tenemos que graficar es una curva. La curva, cuando está así, es mesocúrtica, es decir, que casi los datos no varían, que es todo bastante homogéneo. Pero casi siempre hay asimetrías y siempre nos encontramos con curvas muy diferentes, que se comportan de manera diferente. Importancia para la psicología, nos comunica de la homo o heterogeneidad de los resultados de un estudio psicológico. Entonces, aquí es como un resumen de la dispersión y las medidas de tendencia central del estudio. El coeficiente de variación lo vamos a necesitar para graficar. Nos indica si los datos son homogéneos o heterogéneos. Hacemos esta fórmula, la S, la desviación típica, entre la media por 100. Esto nos va a dar un porcentaje. Si es menos de 30 es homogéneo y si es más de 30 es heterogéneo. ¿Ok? Esto nos va a decir si los datos varían mucho o varían poquito. Necesitaremos Z para calcular las medidas de distribución. La Z es necesaria para todo esto, ya vamos a ver que se va a repetir bastante. Tenemos la simetría, que es la variación positiva o negativa de los datos. Si es 0, no hay asimetría. La simetría es el total de la frecuencia por Z al cubo entre n. Eso es algo que tenemos que hacer en nuestra tabla. Algo que aquí varía es que, bueno, cuando la simetría nos da menos de 0, es la simetría negativa y va hacia el lado derecho. Cuando la simetría es 0, es decir, que no hay asimetría, que los datos son bastante uniformes, la curva es una curva normal. Y tenemos la curva de asimetría positiva, que es cuando los datos son más de 0. Ya un 0,01 ya es asimetría positiva, así que tenemos que fijar nuestros datos de una vez al eje izquierdo. Bueno, algo que quería mencionar es que esto se diferencia bastante de a lo mejor una recta numérica donde los negativos van para acá y los positivos van para acá. Pero bueno, eso es una diferencia que también nos puede ayudar a identificar cómo se comporta la simetría y cómo nosotros vamos a graficar nuestra curva. Tenemos la kurtosis, que nos indica qué tan apuntada o achatada se encuentra una distribución respecto a un comportamiento normal, que es que si muchísimos datos se concentran en las tendencias centrales o si hay varios datos que varían y hay varios datos dispersos. Aquí está la fórmula de la kurtosis. Es el total, que no lo puse aquí, pero aquí va el total de z a la 4 por la frecuencia entre n. Si los datos están muy concentrados hacia la tendencia central, la distribución es lepticúrtica, es decir, la kurtosis es mayor a 3. Si los datos están muy dispersos, la distribución es platicúrtica, es decir, que es plana, que los datos están muy dispersos, es la kurtosis menor a 3. El valor que tenemos que tener en mente es 3, ya sea mayor, menor o igual a 3, que nos indica que nuestra distribución es mesocúrtica. Esto constituye una curva normal, una curva en el medio y una curva cuya kurtosis sea igual a 3. Eso es una curva normal. Las medidas de posición son aquellas que nos indican en qué posición se encuentran datos específicos de nuestra elección. Lo que sea que queramos escuchar, lo que sea que queramos revisar, van a estar ahí. Los tenemos que buscar con las medidas de posición. Las características permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y nos permiten buscar específicamente un dato que elijamos, y las medidas de posición más usuales son los cuartiles y los percentiles, que ya los vimos por ahí, los cuartiles.
Ok, la importancia para la psicología es que nos permite identificar y examinar el comportamiento de un dato específico de la muestra. Nos permite ver específicamente cuál es ese dato. La mediana, que es que divide a la muestra en dos partes iguales, ya habíamos visto cómo es. Los cuartiles, con Q, que dividen a la muestra en 4 partes iguales. Aquí tenemos que tener algo bastante claro, que aquí se ven varios términos nuevos. La K es la posición a buscar. Existe, ok, lo vamos a ver aquí, Q1, Q2 y Q3. Q1, 25% de los datos, Q2, 50% de los datos y Q3, 75% de los datos. Entonces, si nosotros queremos buscar Q1, vamos a poner K igual a 1. Entonces, sería 1 por el total de datos entre 4, porque los cuartiles dividen al total de datos entre 4. Intervalo cuartílico. De este intervalo cuartílico vamos a buscar igual el límite inferior, la amplitud del intervalo, vamos a poner este mismo valor, y menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo cuartílico y la frecuencia absoluta del intervalo cuartílico. Deciles. Divide la muestra en 10 partes iguales. K, otra vez, es la posición a buscar. Como los deciles dividen a la muestra en 10 partes iguales, nosotros podemos buscar el 50%, el 60% y tenemos que poner aquí de 5 o de 6. 5 o 6. K será 5 o 6 o lo que sea que queramos buscar. Entonces será, en este mismo ejemplo, será 5 por el total de datos entre 10 porque es decil. Y este es el intervalo decílico. De este intervalo decílico nosotros vamos a sacar el límite inferior, la amplitud, vamos a poner esta misma operación que ya hicimos, menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo decílico y la frecuencia absoluta del intervalo decílico. Tenemos los percentiles, que divide la muestra en 100 partes iguales. Entonces aquí ya podemos ser más específicos, es decir, yo quiero el 37% de los datos. Quiero saber cuál es el dato el dato que está en el porcentaje 37. Ok, la K es la posición a buscar, que puede ser cualquier dato del 1 al 99. P1, P99. Ok, entonces sería K, el dato que queramos buscar, por N entre 100. Este va a ser nuestro intervalo percentílico. De este intervalo percentílico vamos a buscar el límite inferior, la amplitud, vamos a poner esta operación que ya hicimos y vamos a restarlo la frecuencia acumulada anterior al intervalo percentílico y vamos a poner, dividir entre la frecuencia absoluta del intervalo percentílico. Ok, llegamos a la parte de práctica. Aquí se ven algunas cosas, las fórmulas en acción, básicamente. Tenemos aquí los límites inferiores y los límites superiores. Aquí no supe cómo poner las llaves y los paréntesis, pero ya sabemos que estos dos van cerrados y estos siempre van a ir abiertos hasta el final. Ok, tenemos la frecuencia acumulada, el porcentaje acumulado y el XY que se saca sumando el límite inferior más el límite superior entre 2. Un tip para ponerlo en la calculadora y no perder tanto tiempo es poner todo en paréntesis. Entonces vamos a poner 0, paréntesis 0 más 4, cierro paréntesis, entre 2. Y nos va a salir de una vez el resultado que queremos. Ok, y bueno, así vamos a sacar la marca de clase. Ok. Después esa marca de clase la vamos a multiplicar por la frecuencia inicial y estos son los resultados que nos dan. Esta multiplicación de la marca de clase por la frecuencia inicial la vamos a necesitar específicamente el total para sacar nuestra media. La media es el total de la marca de clase por F entre el total de datos. Tenemos aquí 578 entre 61 y la media es 9,48. Tenemos la mediana. La mediana no lo puse muy bien acá, pero igual se dijo anteriormente. Nosotros vamos a dividir el total de datos entre 2. De hecho, lo voy a terminar de hacer ahorita. Ok. La mitad
es 30,5. Vamos a buscar bien más o menos dónde estará 30,5 y 30,5 vamos a buscarlo en la frecuencia acumulada, está aquí, en este intervalo. Vamos a poner el límite inferior, 8, vamos a poner la amplitud que es 4, el n entre 2 que ya lo sacamos, 30,5, menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo, 20, y la frecuencia, 21. Todo eso entre la frecuencia del intervalo medianal, que es 21. Eso nos va a dar 10 en este ejercicio. Y tenemos la moda. La moda, como ya dije anteriormente, o sea, ya nosotros vamos a identificar cuál es el intervalo modal cuando veamos la frecuencia más alta. Esto lo vamos a buscar en frecuencias absolutas, por supuesto. La frecuencia más alta es 21. Este es nuestro intervalo modal. El intervalo medianal y el intervalo modal suelen compartir su intervalo, pero a veces puede variar. Entonces hay que estar pendiente de esas cosas y siempre hay que calcular. Ok, vamos a sacar el límite inferior del intervalo modal, la amplitud de 1 entre de 1 más de 2. Aquí en este caso dio 9, 9 más 1. Este resultado se multiplicó por 4 y después esto se sumó con el 8. La moda es la más alta, o sea, es el valor realmente más grande, dio 11,60. La mediana dio 10 y la media dio 9,48. Entonces la moda es mayor que todas ellas. Tenemos aquí para sacar ya las medidas de dispersión. Tenemos que sacar el XY menos la media. Aquí ya empezamos. Después tenemos que sacar el XY menos la media al cuadrado. Y después el XY menos la media al cuadrado por F. Y esto es lo que de verdad nos va a servir para sacar nuestra S. Bueno, primero que todo vamos a sacar el rango. El mayor dato es 16 y el menor dato es 0. Así que el rango realmente no nos dice nada. Simplemente como que es 16, pero no está de más sacarlo para rellenar la hoja también. Ok, tenemos aquí la fórmula de la varianza. Tenemos que tener aquí el total de datos que acabamos de sacar. Y eso es n menos 1. Aquí era 61, ahora lo restamos 1, 60. Y nos dio esto. Esta es la varianza. Con la varianza no podemos hacer demasiado más que sacar la desviación típica. Tenemos que sacar la raíz cuadrada de la varianza y eso es la desviación típica. La desviación típica es 4,10. Tenemos aquí las medidas de distribución. Primero que todo tenemos que sacar z con la fórmula que ya dije. Después esa z al cubo y después esa z al cubo por f, el total nos dará la simetría. Si este valor nos da negativo, es que la simetría, bueno, es negativa. La simetría va a ir dirigida al eje derecho. Ok, la K nos indica que como es menor a 3 es platicúrtica, es decir, los datos están muy dispersos. O sea, la curva va a ser como así. Nada muy concentrado en la media porque hay muchos tipos de datos. Y para nosotros venir, sacar nuestro coeficiente de variación para finalmente determinar si la muestra es homogénea o heterogénea, aquí nos dio 43%, es heterogénea. Hay muchos datos diferentes. Esta sería nuestra curva trazada. Tiene una simetría negativa, o sea, la mayoría de los datos se dirigen acá, a lo negativo. Esta parte negativa es platicúrtica y es heterogénea, o sea, todos los datos están regados por todas partes. Igual existen las medidas de tendencia central, pero hay muchos datos diferentes. Ok, medidas de posesión. Primero vamos a calcular el cuartil 1, que es importante, 25%. Ya vimos que K es el número que tenemos que buscar, entonces vamos a buscar el número del cuartil 1. Entonces K por el número de datos entre 4 nos va a dar esto. Vamos a hacer esta fórmula y Q1 es 6,40. Ahora vamos a buscar Q3, que es el 75% de los datos.
Vamos a hacer el mismo proceso y Q3 es 12,95. Es como exactamente el 75% se encuentra en 12,95. Y ahora vamos a buscar P80, que también es bastante clásico, está bastante cerca de Q3, así que va a ser un dato bastante cercano. Y bueno, eso es lo que nos va a indicar si está bien o no está bien. Al final, P80 nos dio 13,56, bastante cercano del 12,95, así que podemos ver que está bien. Ok, rango intercuartílico. Vamos a restar el Q3 menos el Q1. El rango intercuartílico es 6,55. Esta sería la tabla de frecuencias como tal. Esto es todo lo que tuvimos que sacar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 columnas. Pero bueno, por lo menos nos dice todo lo que tenemos que hacer y solo tenemos que usar unas pocas fórmulas por fuera. Y bueno, gracias por tu atención, espero que te haya gustado, espero que te haya aclarado un poquito la mente y bueno, suerte en el examen.